Muy buenas tardes, estimados televidentes y radioyentes. Última emisión en vivo de este 2022 de nuestra mesa redonda y la estaremos dedicando a un programa que sin duda tiene una importancia capital en un tema que por estos días es parte de los análisis de nuestro gobierno y también de nuestro pueblo. La soberanía alimentaria como elemento esencial también de la supervivencia de nuestro país. Y sobre la agricultura urbana, que está cumpliendo mañana 35 años de su fundación y que ya hoy pues es un movimiento más amplio que agrupa a la agricultura urbana, suburbana y familiar, pues estaremos hablando esta tarde. Un repaso a estos 35 años y a lo que es hoy este movimiento. Tengo el placer de que me estén acompañando esta tarde en nuestro panel la doctora Elizabeth Peña Turruellas, quien es la directora nacional de Agricultura Urbana, Suburbana y Familiar, miembro del Consejo de Estado. También está con nosotros la compañera Ailín Cairo del Cristo, delegada provincial de la Agricultura en la capital del país. La ingeniera Onelkis Gutiérrez Nodarce, jefa provincial de Agricultura Urbana, Suburbana y Familiar en Santi Espíritus, y el jefe provincial también de la Agricultura Urbana, Suburbana y Familiar, pero en Santiago de Cuba, el ingeniero Werlin Velázquez Herrera. Con ellos estaremos compartiendo nuestra emisión de hoy. A ustedes los invito a que nos acompañen para conocer más de cerca este movimiento que tanta importancia capital tiene para nuestro país. Mencioné la urgencia de aprovechar en la forma más intensiva posible los terrenos existentes en los alrededores de casi todos los pueblos y ciudades. Olvidémonos en este programa de tractores y combustible, aunque los tuviéramos en cantidades suficientes. El concepto es ejecutarlo fundamentalmente con bueyes, pues se trata de pequeñas fincas, como lo vienen haciendo con excelentes resultados un número creciente de productores, a tareas estratégicas como la producción de alimentos. Bueno, hace 35 años nacía este movimiento con la idea del general de ejército Raúl Castro Ruz y sin duda fue una transformación importante en el ámbito de la obtención de alimentos, sobre todo para las ciudades de nuestro país. Pero dejemos que sea Elizabeth Peña Turruellas quien nos hable precisamente de lo que significó aquella idea de Raúl, el propósito de aquel naciente movimiento y que es hoy, 35 años después, pues el movimiento de la agricultura urbana, suburbana y familiar en nuestro país. Bueno, muy buenas noches a todos los televidentes. Darle las gracias por habernos invitado a esta mesa redonda, donde, bueno, vamos, Randy, a compartir lo que ha significado para todos nosotros. Esto es un movimiento popular extensionista que se viene desarrollando y que en una fecha muy importante para todos nosotros, porque como bien usted ha dicho, mañana, exactamente 27 de diciembre, vamos a cumplir 35 años de que nuestro querido general de ejército y ministro de la FARC en aquel entonces, 1997, haya tenido la estratégica indicación de decir vamos a generalizar este método de cultivo. A partir de que, bueno, él haya hecho una visita ese 27 de diciembre, hace ya 35 años, a Ortifar, era una unidad militar, y ahí se tenía unos canteros enriquecidos de materia orgánica produciendo lechuga, y la ingeniera Anita, que es fundadora de este movimiento en nuestro país, bueno, pues le explicó la importancia que tenía el cultivo de hortalizas sobre bases orgánicas, que bueno, se producía una alimentación sana, diversificada, que se podían tener rendimientos, es decir, le dio toda una explicación de esas producciones sanas de hortalizas en esa tecnología.
Y en ese mismo momento el general de ejército dice, vamos a desarrollar y generalizar este método de cultivo. En esta misma época, por los años estos del 87, 90, se venía trabajando en el INIFA, un grupo de investigadores, veníamos ya trabajando investigaciones relacionadas con la tecnología de los organopónicos. Entonces viene el periodo especial, año 1990. Usted sabe todo lo que nosotros pasamos. Y vienen las directivas del líder histórico de la Revolución Cubana, Fidel. Recuerdo que año 1991, en un congreso de la ciencia, Fidel plantea e indica en sus directivas que todo el que tuviese un pedacito de tierra alrededor de su vivienda, de sus casas, lo pusiera a producir alimentos, porque algo estaba contribuyendo a aliviar todas las dificultades del periodo especial, el problema de la alimentación en el país. Y bueno, aquí surge un movimiento popular de patios y parcelas, que es a lo que nosotros le llamamos hoy la agricultura familiar. Es decir, surge la agricultura urbana. Recuerdo que las personas sembraban un poco de arroz, otros tenían sus animales, se hizo un movimiento en medio de aquellas circunstancias adversas, así mismo. Entonces, aun cuando el INIFAC no había terminado las investigaciones, entonces entra en los años 92, que también lo promueve, es decir, lo trae el propio líder histórico de la Revolución Cubana, Adolfito, lo trae Fidel al INIFAC y entonces lo pone de director de ese instituto. Y entonces le da la misión al propio Adolfito dentro ya del Ministerio de la Agricultura en los años 93, de crear un grupo primero de organopónicos, es decir, de tratar de generalizar los organopónicos en el país. Y bueno, Adolfito para nosotros es el líder indiscutible de este movimiento. Nos acompañó muchas veces acá en la mesa redonda también. Y entonces se comenzó a hacer un trabajo en los años 1994, es que cuando comenzamos a trabajar, a empezar a establecer organopónicos, primero en los lugares que eran improductivos, que habían sido un basurero, y entonces empezamos a construir organopónicos. Aquí se sumó de esos organopónicos, y ya entonces en el año 1987 se constituye oficialmente el Grupo Nacional de la Agricultura Urbana, que realmente fue también liderado, es decir, por Adolfito hasta los últimos días de su vida, y este grupo ha jugado un rol importantísimo en el desarrollo de la agricultura urbana, suburbana y familiar, porque es un grupo que, bueno, ya nosotros ya hicimos el recorrido número 93, hacemos 4 y 3 recorridos al año por todo el país, intercambiando, trabajamos de una forma muy dinámica, de mucha integración, de mucha articulación con las organizaciones políticas y de masa. Es un grupo que trabaja hasta a nivel de Consejo Popular. Tenemos en la demarcación del Consejo Popular a un miembro del grupo, a un representante de la agricultura urbana, que es el que trabaja de conjunto con la Federación para estimar, y con la CDR para estimar esas producciones. Y bueno, se comienza a desarrollar todo un programa y a sumarle subprogramas para buscar esa sostenibilidad en la producción de hortalizas, porque nace con la tecnología de los organopónicos, pero ya el programa como tal ha ido más allá. Ya nosotros entonces tenemos los subprogramas de cultivos, de animales, de apoyo para garantizar esa sostenibilidad en todas sus producciones. Y entonces ya en el 2007, el propio general de ejército, me recuerdo exactamente el 26 de julio del 2007, en Camagüey, en las conclusiones de ese evento, el general de ejército plantea hacer producir la tierra alrededor de los municipios cabeceras, es decir, de las ciudades, de los pueblos, y ahí se comienza a pensar, se le da también la misión a Adolfito de también trabajar
en proyectos de desarrollo a nivel de toda ese ámbito geográfico y se comienza a desarrollar la agricultura suburbana. Quiere decir que el propio general de Ejército le ha estado dando todos estos años un seguimiento a todo el desarrollo, tanto de la agricultura urbana, suburbana, como familiar en nuestro país. Nosotros hoy acabamos de realizar el evento, el balance de la agricultura urbana en el país, que ha acontecido balances provinciales, es decir, estas provincias ya hicieron su balance provincial y ahí se analizaron todos los objetivos, todos los retos que tenemos por delante, pero también se hizo un balance de en cuánto hemos avanzado y en cuánto nos falta por avanzar en el tema de la producción diversificada de alimentos en nuestro país. De los retos me gustaría hablar más adelante, pero sí, mirando al hoy, ¿qué cosa es el movimiento entonces 35 años después? Ya. Entonces, en estos 35 años, bueno, pues hemos estado desarrollando 11 subprogramas de apoyo, 5 subprogramas de crianza animal, es decir, pecuarios que desarrolla la suburbana y la agricultura urbana, y 5 subprogramas de cultivo. Pero aquí los impactos más importantes que ha tenido aún cuando todavía nos falta mucho por hacer, es en primer lugar que hoy hemos crecido en área y en rendimiento y en producciones. Es decir, nosotros hoy estamos cerrando el año 2022 con 12.640 hectáreas dedicadas a la producción diversificada de cultivo en las 5 modalidades de producción de hortalizas que tiene nuestro movimiento, es decir, en organopónico, en huertos intensivos, en organopónicos semiprotegidos, en las parcelas tecnificadas y en las casas rústicas que últimamente, bueno, hace 2 años para acá, las venimos trabajando como una modalidad de producción de cultivo de hortalizas que nos puede garantizar las hortalizas de la época más difícil de producir hortalizas en nuestro país, que es primavera-verano. De manera tal que ese es el impacto más sobresaliente que tenemos, es el subprograma fundacional de nuestro movimiento. Otro subprograma en el cual hemos venido trabajando es en el subprograma de la producción de semillas. Es decir, nosotros, y esto es lo que le da la soberanía y la sostenibilidad a nuestro propio programa. Y aquí, bueno, hemos venido fomentando fincas municipales, tenemos 147 fincas, es decir, es una fortaleza hoy que tiene el programa. Nosotros podemos decir que este año hemos cerrado con 6 cultivos, de lo cual se importaban semillas de hortalizas, ya nosotros no dependemos de esa importación de semillas, porque en el mismo esquema, en el mismo sistema, con estas mismas fincas de producción de semillas que tenemos y más los productores locales que tenemos que producen su propia semilla, bueno, pues nosotros pudimos ser soberanos, es decir, pudimos cubrir las necesidades de semilla este año, por lo menos en 6 cultivos principales, es decir, en la lechuga, el quimbombó, la habichuela, el rábano, el pepino. Es decir, y pudimos también cubrir la necesidad que tuvo Pinar del Río ahora con el golpeó mucho. A partir de ese balance que teníamos y esa disponibilidad de semillas, bueno, pues pudimos también ayudar a la provincia de semillas, a la provincia de Pinar del Río para sus producciones. Otro resultado que hemos tenido es ir fomentando centros de abonos orgánicos en cada uno de los municipios. Nosotros hoy contamos con más de 200 centros de abonos orgánicos en diferentes municipios del país y microcentros en cada una de las unidades. Es decir, estamos tratando de, aun cuando todavía esto no estamos a la altura que tenemos que llevarlo, porque la base para mantener la fertilidad de los suelos y sustratos en nuestras unidades de producción lo constituye producir nuestros propios insumos, y este insumo es vital para mantener esa fertilidad en nuestros sistemas productivos. Pero bueno, hay una fortaleza, hay que seguir insistiendo, hay que seguir aglutinando para poder hoy producir esos abonos orgánicos por las diferentes vías que tenemos, el compost o la lombricultura. El otro impacto que hemos venido trabajando también lo constituye, yo creo que esta es la reserva más grande que tiene nuestro movimiento de la agricultura urbana, y es el movimiento de patios y parcelas. Porque aquí trabajamos con el pueblo.
El movimiento de patios y parcelas es la producción que hacen las propias familias para las familias y para el barrio, porque también se comercializa en el propio barrio aquellas producciones que, bueno, ya la propia familia no las va a consumir y, bueno, tienen la posibilidad de, en sus puntos de venta, colegiados con los mismos puntos de venta que tiene el movimiento, bueno, comercializar. Y eso es un aporte también para la familia desde el punto de vista económico, además de buscar una mejor nutrición en la familia. Y aquí hay una gran reserva y una gran potencialidad. Pero decir que nosotros en los años de periodo especial, cuando el líder histórico dio la indicación de cultivar los pedacitos de tierra que estaban alrededor de las casas, nosotros llegamos a tener 500.000 patios, es decir, 500.000 de patios. Y hoy estamos cerrando el 2022, es decir, ya casi 35 años después de creado todo este movimiento, con más de 1 millón de patios en el país. Y esto ha sido gracias también a toda la articulación que hemos tenido con los CDR, con la Federación, con la propia Asociación de Combatientes, es decir, con los propios organismos de la Administración Central del Estado que han estado apoyando el establecimiento de organopónicos, de parcelas alrededor de los centros de trabajo para también poder, es decir, esto es una coordinación con la CTC para también apoyar ese autoabastecimiento alimentario. Es decir, esos son los principales impactos, diríamos, que hemos tenido en estos años y que nos falta mucho. Es decir, hay muchos retos, hay mucha potencialidad, hay mucha reserva todavía en cada uno de estos aspectos para seguir avanzando en la producción de alimentos sostenibles sobre bases agroecológicas, que es el reto que tenemos en el movimiento. Siempre se dice que de las grandes crisis nacen las grandes soluciones. En momentos difíciles nació la idea de extender este movimiento, de hacerlo pues parte indispensable del desarrollo de la agricultura en el país y de lo que ha pasado en varias de las provincias de Cuba y especialmente aquellas que también tienen pues una necesidad mayor incluso de alimentos. Estaremos hablando hoy en esta mesa redonda. Siga con nosotros. Hace 35 años surgió en Cuba el programa de la agricultura urbana, suburbana y familiar. Buscando la sostenibilidad y la sustentabilidad alimentaria. Y esto nos ha permitido una biodiversidad animal y vegetal. Y así le estamos dando un aporte al país con nuestra producción. 27 de diciembre, 35 años produciendo alimentos agroecológicos sanos y nutritivos por la soberanía alimentaria. Cada mañana desde 2006, el guantanamero Jordani Sánchez se levanta temprano. La tierra y sus frutos lo han ocupado en los últimos 17 años. Hoy tiene 2 fincas que son el sustento de su hogar, El Valiente y Si Se Puede, ambas en Boyeros. A través del tiempo hemos ido teniendo más resultados. A pesar de todas las dificultades y las cosas que hemos ido pasando, bloqueos, las necesidades, pero hemos ido aplicando la ciencia y la técnica, la materia orgánica de los mismos animales aquí, los bueyes y la vaca, los compost que hacemos, la lombricultura. Los principales cultivos son los tomates, lechuga, pimiento. En la finca del Rincón tenemos plátano macho. Otro ejemplo del buen hacer en la agricultura urbana en Boyeros es la VPC 1 de Julio. A su presidente, Orlando Caballero, se le ve lo mismo en el surco que en otras gestiones cotidianas de la cooperativa. Siempre hemos tratado de trabajar para el pueblo, para la comunidad, para todo lo que pasa. La cooperativa no es esto solo, tiene 5 fincas, incluyendo dentro del hospital, la dependiente 10 de octubre, tenemos 4 casas de cultivo, tenemos un organopónico donde producimos para los enfermos y para los médicos y para todo el personal de salud. Insatisfacciones, muchas, como decía el presidente de la República, de no poder producir más, de no tener más cosas, pero pienso que estamos haciendo lo que podemos hacer y un poquito más. Son empeños necesarios para el desarrollo de importantes programas en el año que termina. Entre ellos el incremento de las áreas para la producción de hortalizas, la construcción de nuevos organopónicos en centros de trabajo y estudio, el incremento de las áreas de gorreo y su recuperación, además de otras actividades relacionadas con el incremento de los patios y parcelas y la incorporación de nuevos patios también al movimiento.
Para el 2023, la agricultura urbana, suburbana y familiar en La Habana tiene el reto de extender los proyectos en centros de investigación. Además, incrementar las áreas de hortalizas, en lo que será fundamental el aporte de productores como Orlando y Jordani. Leandro Sánchez y Angélica Arce Montero, especial para la Mesa Redonda. Bueno, hay algo que parecía imposible en la capital, la mayor consumidora de alimentos del país y que producía bien poco a lo largo de muchos años. Y hoy es común encontrarse por cualquier lugar de La Habana pues estas extensiones de tierra dedicadas a la agricultura urbana. ¿Cómo se ha logrado eso? Ailín, está con nosotros la delegada de la agricultura acá en la capital. ¿Cómo se ha logrado, Ailín, extender el movimiento de aquella idea inicial que es hoy el movimiento en La Habana? ¿Cuáles son los resultados más significativos? ¿Cómo se puede continuar avanzando en la producción dentro de las áreas que tiene La Habana? Buenas noches, Randy, para usted, para todo el pueblo, los televidentes, los radioyentes. Gracias por la oportunidad de venir a expresar acá los discretos resultados que ha tenido La Habana. La Habana, acá en La Habana nació el programa de la agricultura urbana. Cuando nació el programa de la agricultura urbana, nació con 20 organopónicos de alto rendimiento. Hoy contamos con 140. Y ha tenido que ver con el esfuerzo de todo un sistema. La agricultura urbana nació, como decía Fuster, del barrio, por el barrio y para el barrio. Una agricultura muy bonita, muy descentralizada. Una agricultura también, como veíamos en el video, nos decía nuestro líder, Raúl, que no llevaba tampoco grandes combustibles ni tractores. Así es la agricultura de la capital. Imaginen, la capital, como ya se ha expresado en otras ocasiones, tiene el 0,4% del área agrícola cultivable del país. Por más que produzcamos, siempre vamos a aportar un 20% de lo que nosotros, con casi 3 millones de habitantes tenemos acá, lo que nosotros podemos aportar. Pero han sido 35 años de duro batallar, para nada satisfecho, con la vinculación de los centros de investigación, con la vinculación de todo el sistema de la agricultura, donde reposa este sistema de la agricultura urbana que está presente en los 15 municipios. La urbana y la familiar y la agricultura suburbana está en los 7 municipios periféricos. Hemos estado dándonos la tarea de producir. Ese tiene que ser nuestra principal ambición, como dicen nuestras autoridades del país, de la provincia y del país. No puede haber un palmo de tierra acá en la capital y en ninguna otra parte que no se siembre. Esta es una agricultura que permite soberanía, y dentro de lo que produce La Habana, el 70% es hortaliza de hoja. Nosotros comimos de un balance que vienen del resto de las provincias, que tienen sus compromisos. Es muy fácil trasladar la vianda, pero las hortalizas, y sobre todo las hortalizas de hoja, nosotros tenemos que ser soberanos. Nosotros ya, como decía la doctora Elisa, hemos tenido las fincas de semilla de la provincial, tenemos ya un nivel, tenemos 4 especies de hortalizas que estamos siendo soberanos. Tenemos que consolidar las columnas del programa, que las columnas del programa es el riego, es el hombre sobre todo, el productor en el centro de la mira, el productor como principal recurso que tiene la agricultura urbana para gestionar este lindo y noble programa, pero también el riego, ya lo decía, La Habana tiene el 7,2% de sus áreas bajo riego, o sea, tenemos que ser más eficientes en el uso del riego, el uso de los abonos orgánicos y el uso de las semillas. Son las columnas que La Habana tiene que seguir consolidando para hacer este programa duradero. Hemos estado balanceando, Elizabeth también lo planteaba, hace 72 horas La Habana hacía su balance del programa y ahí discutíamos con fuerza, de conjunto con las autoridades, aquellas cuestiones que nos queda por consolidar. El 2023 tiene que ser un año de mucho desafío para todos los capitalinos y me atrevo a hablar en nombre de todos. Hay un alto compromiso del sistema de la agricultura de la capital por cada día seguir honrando eso que usted nos decía. La Habana pasó de ser una ciudad consumidora a ser una ciudad productora. Me llamaba la atención, Ailín, en este reportaje de Angélica, el hecho de que, por ejemplo, hablaba el compañero de la cooperativa, que tienen huertos en un hospital.
¿Cómo seguir promocionando eso? ¿Cómo seguir fomentando la apertura de esas áreas en centros productivos, en centros de servicios de la capital? Los dos productores que estaban en el reportaje, Jordani y Orlando, tienen la experiencia se le han dado áreas y han estado en el Hospital La Dependiente, en el Hospital en el sanatorio y lo están vinculando muy bien. Nosotros tenemos que ir llevando ese productor que tiene el know-how, como decimos nosotros, que tienen la posibilidad de producir a estas áreas de autoconsumo para que se pueda ver en el plato, en el hospital, en los médicos. Esa es una indicación que hemos estado recibiendo en los últimos tiempos y lo estamos materializando. Tenemos que multiplicar las experiencias de estos buenos productores. Hay otras experiencias también, como un organopónico que tenemos en el CIME, que nació también, liderado por el doctor Adolfo, con plantas específicas para los pacientes que se tratan en el CIME. Así tenemos un programa del cual rendimos cuenta cada 15 días a las autoridades y eso también un poco lo impulsa, ¿no? Lo impulsa uno a como jefe de sistema estar llevando la agricultura a estas obras sociales. Yo creo que eso es el sentido del programa, un programa noble, un programa emulativo, un programa que da soberanía. Lo hemos dicho y no está debajo de la sombrilla de la ley de soberanía alimentaria y educación nutricional. Y en los tiempos en que estamos con inflación, por supuesto, también es un programa que puede ayudar y contribuir a que los precios sean un poco más asequibles a la población. Es el reto que tenemos. Mientras más produzcamos, la población más podrá tener sobre la mesa aquello que La Habana puede estar brindando y realmente podemos estar conduciendo, ir culminando, ir bajando esa inflación. Bueno, gracias, Giri, por estas impresiones para nuestra mesa redonda de la capital. Que qué bueno que siga pues promoviendo, y sé que las autoridades provinciales insisten mucho en eso, en todos los recorridos, en todas las reuniones, sobre cómo contribuir desde las pocas áreas que tiene la capital a producir más y a producir en función de las necesidades de la población. Gracias a usted y éxitos en ese tremendo empeño que tiene por delante. Seguimos. Ubicado en una de las principales arterias de la ciudad del Yayabo, el organopónico El Estadio ostenta la categoría Cuarta Excelencia. La estabilidad de sus ofertas a la población es el fruto del trabajo estable que distingue a su colectivo. Desde el amanecer del día, la primera labor es cosechar para que el punto esté surtido y después ya se incorpora a todo el mundo a las distintas labores del organopónico. En lo que haya que hacer, hay que irle ya del día antes, ya sabe todo el mundo la prioridad que tiene que hacer en cada área. Preparación de terreno, fertilización, siembra, escarde, hasta las distintas labores hasta llegar a la cosecha. Para estos productores, cada palmo de tierra se traduce en alimentos para el pueblo. Es por ello que optimizar y recuperar espacios constituye una meta constante. Esos canteros nuevos pensamos que nos aporte 2 toneladas de hortalizas al año aproximadamente, y entonces ya seguimos aumentando la producción del organopónico. En el organopónico El Estadio se cumple con las normas técnicas de las ventas estables, producciones escalonadas y un criterio popular aceptable, motivo entonces por el que Alberto y su equipo no cejan en el empeño de extraer más a la tierra, poniendo en práctica inventivas con excelentes resultados. El arado es una cosa que es de toda la vida de los campesinos, entonces por la falta de tridente, nosotros aquí nos proyectamos. Yo llevo años pensaba en varias ideas, pero llegó la del arado y pensé que era mejor, ya que es una atracción animal del hombre
que no necesitamos traer un motor eléctrico. En la preparación ve que queda el terreno con un sazón y tempero, bien emullido el suelo y las plantas se dan perfectamente. A esto se suma la articulación estable con reconocidas instituciones especializadas en ciencia y técnica. Con la universidad hemos aplicado productos de la Biofan, que junto con ellos y con la Biofan tenemos trabajo desde el 2010 aquí. Y aquí a nivel local también tenemos la producción de microorganismos eficientes y para mejorar nuestro suelo, para mantener los microorganismos activados en el suelo para que haya una mayor producción. El organopónico El Estadio es un oasis de hortalizas y vegetales en el corazón de la ciudad del Yayabu, un colectivo que labora convencido que si el hombre sirve, la tierra sirve. Desde Santi Espíritus y en especial para la Mesa Redonda fue un reporte de Nelson Manuel Pérez Estupiñán. Bueno, y Santi Espíritu es una de las provincias más destacadas en el desarrollo del movimiento de la agricultura urbana, suburbana y familiar. ¿Cómo lo logran? Bueno, eso quisiera que nos los contara acá en la mesa redonda la ingeniera Onelki Gutiérrez Nodarse, quien es la jefa provincial de este programa de Santi Espíritu. Onelki, ¿cómo trabajan en Santi Espíritu para fomentar el desarrollo de este tipo de agricultura que ha pasado en estos 35 años en el territorio? Sí, reiterar las buenas tardes primeramente y el agradecimiento por estar aquí en esta mesa y más en víspera de la conmemoración de los 35 años de creados los organopónicos. En nuestra provincia tenemos que primero reconocer, Randy, que debido a la integración que existe entre partido, gobierno, delegación de la agricultura, o sea, la integración de todos los factores unidos, organizaciones también de masa, se ha trabajado sistemáticamente durante estos 35 años. Se encabeza con un grupo provincial que en todos los años, o sea, desde creado el movimiento, se ha mantenido, donde existen diversos especialistas revisando todos los subprogramas, entonces analizan, controlan, fiscalizan, chequean todos los objetivos de trabajo que se dictan en el programa, además de las medidas que puedan ser dejadas en estos 93 recorridos, en el caso del Grupo Nacional. Contamos con 8 granjas urbanas, con una estructura donde están trabajando directamente todos los representantes de consejos populares que nos ayudan a materializar muy bien el trabajo. También tenemos que destacar que, bueno, se mantienen los organopónicos fundacionales del movimiento que están dispersos en los 8 municipios. Son ejemplos, son escuelas para el resto de las unidades con las que contamos hoy. Fundamentalmente, hoy tenemos 290 organopónicos en nuestra provincia y en saludo a esta fecha del 35 aniversario, bueno, este año se incrementaron 12 unidades de organopónicos con las alternativas de cada cual y se ubicaron en comunidades seleccionadas que van trabajando el autoabastecimiento alimentario en vista del cumplimiento de la nueva ley de soberanía alimentaria. Tiene mucho que ver con ese tema que es clave, que tiene que ver, el desarrollo territorial tiene que nacer precisamente de esas perspectivas que el territorio busque por sí mismo, ¿no? Sí, así mismo es. Esto nos ha dado mucho trigo, entonces nosotros recientemente realizamos nuestro balance provincial de 35 años, donde se reconocieron estos mejores productores. Hicimos un recorrido donde obtuvimos, se hizo un intercambio de experiencia, fundamentalmente esos productores fundacionales del movimiento que ya son maestros en toda esta tecnología que, como todo el mundo aquí ha mencionado, o sea, el seguimiento de nuestro líder indiscutible, Adolfo Rodríguez Nodal, nuestro Adolfito, y entonces por ese camino hemos trabajado. Hoy contamos también... ¿Tienen otros productores como este del estadio? Sí, tenemos unos cuantos destacados en nuestra provincia. Existe una emulación entre ellos muy buena y eso al final es un resultado porque son los vegetales que llegan a la población. Tenemos que aclarar que independientemente que hay resultados, no todo está completo, hay que seguir incrementando. Por eso nosotros, por ejemplo, en las modalidades de casas de cultivo rústicas, nuestra provincia primeramente tenía un plan de 14, hoy contamos con 42, todas destinadas a la producción de vegetales y a las de postura.
También hemos tenido un incremento de patio con respecto al año anterior en 670 más y vamos a continuar. Eso nos ha permitido tener hoy la provincia en más de 10 metros cuadrados por habitante de consumo. Estamos en 11 y una de las proyecciones que tenemos para el próximo año 2023 es el incremento de esto, es seguir buscando patios, es seguir sumando a toda aquella persona que quiera entrar en el movimiento, que lo capacitamos. Tenemos 8 tiendas consultorios del agricultor con compañeros que están capacitados para enseñar, para divulgar. Y también un trabajo muy eficiente que nos viene dando mucho trigo es el de enseñar a los productores a cosechar por lo menos los 6 cultivos principales, las semillas fundamentales. Esto nos ha permitido que este año exista en la provincia un alto nivel de la producción de vegetales de hoja, en este caso de la lechuga. O sea que hace muchos días estamos vendiendo y no solo va a ser 31 y 1, o sea que queremos que continúe mucho más. Y entonces es un trabajo, como le decía, conjunto de todas las autoridades de la provincia. Es verdad que sin ellos no podríamos tener los resultados que venimos materializando todos estos años. Si fuera a plantearse cuál es el reto más importante que tiene hoy la agricultura urbana en Santi Espíritu, ¿cuál sería? Bueno, el reto fundamental es, como le decía, incrementar áreas que produzcan más. No podemos conformarnos con lo que tenemos hoy, sumar más personas que se sientan contentos con este programa, que es muy lindo, es muy técnico, somos una familia, todos nuestros jefes provinciales, nosotros nos comunicamos los territorios, porque siempre la innovación, la idea que surja, bueno, porque se siga generalizando por todo el país, porque al final todo lo que nos va a dar es un trigo y es un fruto que nace. Y entonces el mayor reto que tenemos es ese, incrementar la mayor cantidad de patios, todas estas comunidades que son seleccionadas, bueno, pues tratar de que sean soberanas en lo mayor posible, patios en comunidades que, por ejemplo, no existía como cultura el consumo de vegetal de hoja y hoy ya es un plato más en la mesa y lo agradecen. Y además lo multiplican, que es lo más importante. Creo que entonces, otra buena aporte que puede hacer el movimiento es crear esa cultura también alimentaria con los vegetales, sobre todo, que tan útiles son para el ser humano y que muchas veces pues desde niño no se aprende a comer y entonces después es más difícil. Gracias a ti por estar con nosotros, Jonelki, y también una felicitación a todo el movimiento allá en Santi Espíritu por el trabajo que están haciendo. Seguimos en la mesa redonda. Un espacio para el análisis de los más importantes acontecimientos de Cuba y el resto del mundo. Más de 20 años con la participación de reconocidos analistas y personalidades. Mesa Redonda, más allá de la noticia. Santiago de Cuba es referente nacional en la agricultura urbana, suburbana y familiar, pues los resultados así lo avalan. Más de 92.000 patios y 20 organopónicos ostentan la condición de excelencia en los municipios Segundo Frente, Palma Soriano, Contramaestre, San Luis y Santiago de Cuba. Hemos logrado también influir en algunos vecinos que tienen condiciones de que han ido haciendo su canterito, de manera tal que lo importante es que todo el mundo entienda la necesidad que hay de producir en su pedacito que tenga. Cuando llega el tiempo de verdura, aquí se echan distintos semilleros para la postura, que la gente prácticamente vienen a comprar aquí para seguir sembrando en el municipio de Segundo Frente. La Fuerza Joven se incorpora y se destaca en este movimiento para también lograr sus cosechas del campo. Estoy incursionando en las hortalizas, que son hortalizas de ciclo corto, porque es la manera más fácil más rápido darle alimento al pueblo. Entonces, como ustedes pueden ver, poco a poco uno va creciendo, porque así uno se siente más útil, así mejora también la calidad de la familia desde uno. He estado teniendo aquí
alrededor de 4 o 5 kilogramos por metro cuadrado de lechuga, que está por encima de lo que realmente se debe alcanzar. Otro productor santiaguero de hortalizas y condimentos frescos apostó por sembrar en espacios vacíos, donde logra 40 productos destinados a las familias del barrio. Como ustedes pueden revisar, aquí uno de los productos más importantes en este organocónico es la caña energética, que con eso permite sembrar varios cultivos dentro de uno mismo. Los rendimientos son más de 35 kilogramos por metro cuadrado. El movimiento de la agricultura urbana en patios y parcelas se ha extendido en todo el territorio santiaguero con buenos resultados en las comunidades. En estos momentos tenemos casi 300 familias que ya se han alistado, pero ahora queremos declarar el Consejo Popular completo, también incorporado a la agricultura urbana. Sin dudas, la soberanía alimentaria en Santiago de Cuba se consolida con la participación masiva de productores de la agricultura urbana, suburbana y familiar, que llega a sus 35 años de creada, con resultados de impacto en la calidad de vida de las familias santiagueras. Emilio Urquiza y Bárbara Aroche Cuadro, especial para la Mesa Redonda. Bueno, ver también esas imágenes. Santiago de Cuba, que también es una de las ciudades, bueno, la segunda más grande del país y también gran consumidora de alimentos que producen otros territorios. Se ha propuesto cambiar esa dinámica. En los últimos 5 años es una de las provincias más destacadas en la producción del movimiento de la agricultura urbana, suburbana y familiar. ¿Cómo lo han logrado? Welling es el ingeniero, Welling es el jefe provincial de la agricultura urbana, suburbana y familiar en Santiago de Cuba. ¿Cómo lo han logrado? ¿Cuáles han sido las claves para cambiar la dinámica en Santiago de Cuba, para poder ver imágenes como esas que vimos en la Mesa Redonda? Correcto. Bueno, primero quería agradecer la presencia nuestra aquí en la Mesa Redonda. Es un orgullo para mí, para nosotros, representar la provincia de Santiago de Cuba, que viene haciendo un esfuerzo sostenido. Nosotros no nos hemos parado. Y hace un tiempo atrás, cuando llegó la COVID, seguimos impulsando el movimiento. No los detuvo. No nos detuvo. Y nosotros llegamos ya, como bien se dijo, a 92.516 patios familiares. Y teníamos un tiempo atrás, hace 5 años, 40.000, 50.000. Y nos proponemos incrementarlo en la próxima etapa y trabajar ya por el potencial de patios y parcelas que tenga la provincia en cada territorio, en cada municipio, para irnos acercando a esa soberanía que necesitamos. Nosotros hemos crecido en organopónico. 20 este año. 20 nuevos este año. 20 nuevos este año y 18 el año anterior. Y nos proponemos una cifra superior para la próxima etapa de trabajo en este año que viene. Nosotros nos hemos dedicado este año muy fuerte a la recuperación de los organopónicos. Ha pasado mucho tiempo, 35 años, hay organopónicos que tienen 10, 15 años y se van deteriorando. Y nosotros estamos haciendo un esfuerzo extraordinario por recuperarlo. Tenemos un gigante en Santiago de Cuba, que es el de la República, que pertenece al municipio de Santiago. Un organopónico, un hidropónico convertido en un organopónico, con más de 20 hectáreas, tiene más de 1.200 canteros. Hoy está sembrado con más de 16... ¿El más grande cuál es? El de Camagüey, el Tínima de Camagüey. Más de 16 unidades están sembradas. Allí están participando los organismos del municipio, las autoridades, el gobierno, el partido involucrado. En aquella época era una potencia para la alimentación de la ciudad de Santiago de Cuba, con 500.000 de habitantes. Y tenemos una tarea del momento, recuperando otro organopónico en el municipio de Segundo Frente. La tarea... Este fue un organopónico que fue idea de Raúl hace mucho tiempo. Este organopónico funcionó como 12 años, después tuvo algunas limitaciones con el agua y hubo que paralizarlo, y ahora nos dimos la tarea de recuperarlo. Este llegó a tener 800 y tantos canteros, ya hoy va por 240, hay sembrado una parte, y se está trabajando fuertemente en la instalación del agua, para que no vuelva otra vez a pasar por la situación que tuvo. Welly, ¿cómo es la experiencia esta de reparto sueño que veía ahí, que hablaba de que
se ha sumado la comunidad, ¿no? Muy importante, quería detenerme un poquito y ampliar, porque esto fue una idea que surgió en el reparto Sueño, con el compañero Saavedra, un periodista retirado, su esposa Yolanda, que es profesora de la universidad, ya retirada, y se dieron la tarea y construyeron un organopónico en una placa de su casa. Y ya se han sumado 24 familias más de allí, de esa misma cuadra, y han construido su organopónico, y con 2 patios, otras como tal. Pero ya, como él bien decía, hay más de 300 familias que se han sumado. Nosotros inmediatamente incorporamos la granja urbana con sus representantes, hicimos un levantamiento del consejo completo y hay más de 9.000 patios que se pueden sumar, que se pueden incorporar, que ya se está trabajando directamente con ellos y están dispuestos. Pero lo más novedoso de eso es lo siguiente, que se han hecho con alternativas propias de la comunidad. Allí, mire, hay tanques de 55 galones picados al medio, hay pomos plásticos, pomos de 20 litros, las gomas desechables, esas se están usando, se usan, muy buenas para subirlas en una terraza, en un edificio. Novedoso es, tiramos un poco de tierra, la han subido para un 5º piso y hay un entusiasmo muy, muy importante. Otra cosa novedosa es que ellos están haciendo contribuciones. Eso queda en un lugar cerca de allí del hospital provincial, le hacen donativo a los viejitos en el SAF también, 78 viejitos que hay allí, a los niños sin amparo filial, voluntarios. Y entonces eso es lo que el movimiento necesita en estos momentos. Allí hay una actividad popular encabezado por los CDR, por todos los factores, el gobierno, el partido, es muy visitado. Bueno, la doctora Isabel ha estado con nosotros allí y de hecho ya le dio la referencia nacional a ese organopónico y pretendemos hacerlo en el consejo completo, porque allí está, tiene 224 CDR y bloques de la federación, delegaciones de la federación, todo el mundo. Y los organismos que están dentro del consejo, la universidad tiene, la CDMELLA, un organopónico, la región militar ya tiene 3 o 4 unidades, la región militar, las construcciones militares están aportando, hasta la cajita melipona, o sea, la abejita para la polinización, una cosa muy interesante, muy bonita, ya le está incursionando con eso. Y es un movimiento nacido del pueblo y que ha tenido un liderazgo popular allí, se ha extendido. Y entonces realmente eso nos fortalece el movimiento. Nosotros, otro elemento que hemos trabajado fuerte, ya tenemos 15 metros cuadrados por habitante. Eso significa que tenemos más de 1.500 hectáreas ya dedicadas al movimiento, a las diferentes modalidades, organopónico, huerto intensivo, casa rústica, tenemos más de 136, y entonces eso nos da una base para poder dar un salto en la próxima etapa. Y uno de los retos que tenemos para el próximo año es producir más de 152.000 toneladas de alimentos, de hortaliza, con un crecimiento sostenido. Nosotros, otra tarea que Santiago ha incrementado, que no ha abandonado, es la agricultura suburbana. Nosotros con 9 proyectos, uno por municipio, tenemos 9 municipios, y logramos más de 9.400 y tantas fincas alrededor de las comunidades de 1.000 habitantes. Y logramos más de 5.000 yuntas de bueyes que se domaron y se prepararon, y además más de 4.000 carretones. ¿Y qué nos proponemos en esta etapa que viene? Bueno, seguir desarrollando esa iniciativa, magnífica iniciativa, y crecer en finca. Ahora se le ha dado a los usufructuarios nuevas fincas, hay muchas tierras vacías, y entonces todo eso... Proceso que hay que agilizar, la entrega de tierra. Exactamente. Y bueno, nosotros, la situación de los abonos orgánicos es un reto. Es insuficiente todavía, pero tenemos más de 69 microcentros de lombricultura. Y son 27 recientes ahora en esta etapa. Y también con la semilla que decía la doctora. Nosotros es un reto que tenemos nosotros para el año que viene. Y hemos trabajado, tenemos magníficas fincas como la de Palma Soriano, bueno, usted la ha visto, es una finca que produce
suficiente. Las plantas medicinales también hemos mejorado, hemos incrementado áreas en las plantas medicinales, estamos cumpliendo el plan de entrega. Hemos tenido un apoyo de compañero Machado también en este programa muy decisivo. Y en el plan SAN de soberanía alimentaria tenemos las comisiones ya formadas, participan los compañeros de la agricultura urbana en cada una de estas comisiones en los municipios, pero hicimos un pilotaje de 9 comunidades hace un año y medio, y ya pretendemos para la próxima etapa incorporar más de 22 para declarar de referencia nacional. Yo finalmente quería transmitirle una felicitación, un reconocimiento a todos los trabajadores de la agricultura urbana y familiar de la provincia de Santiago de Cuba, a todos los productores de referencia, a todos los productores de excelencia, a las autoridades. Como que ella bien decía, nosotros trabajamos muy integrados en un sistema de trabajo que nos da la garantía de mantener este programa al nivel que se encuentra en Santiago de Cuba. Bueno, se han hecho muchas cosas en 35 años, pero evidentemente todavía falta. La propia situación alimentaria del país necesita más del movimiento de la agricultura urbana, suburbana y familiar. Hoy fue el balance. Sí. Estuvo el primer ministro presente con usted, Elizabeth. ¿Cuáles son los retos más importantes que tiene por delante el movimiento de la agricultura urbana, suburbana y familiar en el país? Así es, Randy. Nosotros tuvimos un balance que partimos diciendo que estamos muy insatisfechos con los resultados que ha tenido el movimiento en estos 35 años, a partir de las reservas y potencialidades que tiene nuestro movimiento para seguir incrementando la producción de alimentos para nuestro pueblo. Y yo creo que ahí están los retos, en esas reservas y esas potencialidades. Los compañeros acá en todo es un factor común que han identificado, es el movimiento de patios y parcelas. Ahí tenemos que aglutinar todos los esfuerzos, buscar una mayor integración, ahora con todas las directivas del propio presidente de la República, que ha estado insistiendo en que también los centros de trabajo, retomar lo que se hizo en periodo especial, con la directiva del jefe, de Roberto, el autoconsumo. Entonces, bueno, ese movimiento todavía hay mucho por avanzar. El tema de la producción de abonos orgánicos, de la producción de semillas, de la producción de medios biológicos, porque tenemos mucha potencialidad. Tenemos 208 centros de reproducción de entomófagos y entomopatógenos en el país. Hay un reto ahí grande, es que nosotros tenemos que esos centros de reproducción de entomófagos y entomopatógenos en el país, que son los que producen los medios biológicos para hacer todo ese manejo agroecológico de plagas en nuestras unidades, bueno, pues poder buscar proyectos de colaboración, porque tienen deficiencias en el equipamiento, son equipamientos obsoletos, no todos están produciendo las líneas, están a capacidad de producción, producen 2, 3 líneas, y estos centros pueden llegar a producir 5, 6 líneas de medios biológicos. El tema de los abonos orgánicos ya se ha planteado aquí. Nosotros inclusive estamos motivando a que se crean MIPYMES, alguien que se dedique, porque hasta la basura urbana, Randy, hasta la basura urbana, nosotros la podemos transformar en abono orgánico para mantener fertilidad en los suelos y sustratos, que es la base de las producciones orgánicas de nosotros. Sobre todo la producción de los yo creo que ahí hay un gran reto, es decir, cómo transformar la basura urbana, cómo la basura que se genera en el casco urbano, cómo transformar todo ese residuo orgánico de origen animal o de origen vegetal. Es decir, es un gran reto que tenemos también. Pero también tenemos otro reto, y es que tenemos que ir buscando esa autonomía de nuestros productores. Es decir, tenemos que ir transformando el sistema de gestión empresarial de la agricultura urbana, colocando al productor en el centro del sistema de la gestión productiva del movimiento, para que tenga más autonomía, es decir, y eso le da autonomía municipal. Eso está acorde con lo que hoy tenemos en la Constitución, con lo que hoy nos dice la Ley de Soberanía Alimentaria y Seguridad Alimentaria y Nutricional. Yo creo que este año 2023 tiene que ser un año del renacer de la agricultura urbana, suburbana y familiar en nuestro país. Es decir, con todos estos retos, con todos estos tareas que tenemos que acometer. Y por último, yo me gustaría terminar con una frase
del líder histórico de la Revolución Cubana, con esa visión futurista que siempre ha tenido, donde en los años de periodo especial, recuerdo más o menos los años 97, nos decía: la agricultura urbana y suburbana es esencial para poder avanzar en la producción de alimentos y manejo sostenible, desarrollándose la enseñanza y la capacitación, fundamentalmente directa a los productores, lo que permitirá la forma más sencilla y económica de lograr el autoabastecimiento local, debido a que se trata de un asunto estratégico del cual depende la soberanía alimentaria que debemos alcanzar. Esto tiene tremenda vigencia, el cual hoy a estas palabras el propio primer secretario del Comité Central del Partido y presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, ha tenido, y eso siempre lo he dicho, la visión estratégica, en primer lugar, de crear, de estimular que se realice un programa de autoabastecimiento local que se ha venido trabajando en el Ministerio de Agricultura con toda una serie de organismos. Y luego, bueno, pues la visión estratégica aquella de elaborar un plan de soberanía alimentaria y una ley de soberanía alimentaria y seguridad alimentaria y nutricional que realmente va precisamente buscando paulatinamente esa soberanía alimentaria que ya en esa visión futurista nos dejó claro el líder histórico de la Revolución Cubana. Bueno, muchas gracias, Elisa, gracias a los compañeros que nos han acompañado esta tarde. Nuestra felicitación a todos los que integran el movimiento de la agricultura urbana, suburbana y familiar en el país, con la buena noticia además que el secretariado de la CTC ha decidido que a partir de este año, cada 27 de diciembre se celebre el Día del Trabajador de la Agricultura Urbana, Suburbana y Familiar en nuestro país. Así que mañana será la primera ocasión en este aniversario 35 de este importante movimiento. Felicidades a todos ustedes. Nosotros nos despedimos con imágenes de este histórico estudio, el estudio 11 de la televisión, el que por 23 años, desde la creación de la Mesa Redonda, ha sido nuestro espacio para la emisión de más de 4.800 programas. Desde enero comenzaremos nuestro trabajo en una nueva locación. Extrañaremos el espíritu de Fidel que está en este espacio, pero seguiremos siendo fieles desde este programa a ese espíritu y a sus ideas. Nos vemos el 4 de enero en una nueva emisión en vivo de la Mesa Redonda. Estaremos conmemorando los 295 años de la creación de nuestra Universidad de La Habana. Los dejo con las imágenes del estudio 11, nuestra despedida de la Mesa Redonda de este estudio que nos acogió. Buenas noches. Los equipos de cocción unos minutos antes de concluir. Buenas noches, ya son las 8, comienza el Estelar. Muy buenas noches para ti, Rey. También para ti, Lady. El saludo, por supuesto, para todos los que nos siguen en pantalla tradicional y a través de las plataformas digitales. De inmediato presentamos los titulares.
Destaca Esteban Lazo papel de comisiones en asambleas municipales.